Uno. Y bueno, No, seguimos. Eh, bueno, yo comentaba, haz de cuenta que esta película tiene ese poderío, o comentábamos del poderío, ¿no? Sí, el poder mental de Andrés Soler, hasta cierto punto maquiavélico, ¿sí? Pero haciendo referencia, hay una película que se llama, yo creo si la has visto, El dolor de pagar la renta, de Viruti. sí, claro, de Viruta y Capulina. Fíjate cómo los dos extremos, ¿no? El dolor de pagar la renta es una comedia. Entonces dicen ahí, ¿cómo lo vamos a resolver? Que el dueño saque a los inquilinos asustándolos, ¿no? Asustándolos, ¿no? Y se va entonces al otro extremo. ¿Cómo hay que sacarlos? Pues viviéndolos, ¿sí? O causándoles ahí un problema. Entonces lo primero que hace el bruto, le dice a Andrés, no, pues mételes ahí un susto, o le mete un susto además, golpea a uno de los inquilinos, a don Carmelo creo que se llamaba, y pues con un golpe tuvo, porque la fuerza bruta, ¿no? ¿Cómo ves eso? Así es. De hecho, a mí esa escena, en donde ya casi al final el bruto, pues realmente lo, lo aniquiló como si fuera un trapo, ¿no? O sea, como creo que, digo, la escena no fue así muy visual, pero se escucha como si estuviera un trapo ahí pegándole tas, 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 y ya no, lo deja ahí, yo creo que lo deja ahí tirado en el piso. Y yo pensaba que como don Andrés se le ocurre, o nunca, no sé si no pensó, Ujú. este, pues realmente, ¿cómo te vas a poner? A ¿Cómo se San le Juan. ocurrió ponerse a don Andrés, ponerse con una persona como el bruto, ¿no? Pero yo creo que lo que nos quiere transmitir la película es que, pues, don Andrés, a pesar de que no tenía la fuerza física y que físicamente era mucho más débil que un bruto, yo creo que don Andrés se sentía con la confianza de saber que él era el patrón. Él era don Andrés, él era el del dinero, él era el que tenía el poder, él era el que tenía, como se dice, la sartén por el mango, ¿no? O sea, yo creo que eso fue lo que a él le dio esta, pues ahora sí que autoridad de decirle, no, te vas a ir a la cárcel tú y se va a ir a la cárcel también ella, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí, yo en esta escena dije, ¿cómo se le ocurre ponerse a este señor con este bruto? Y aparte sabiendo que lo había contratado como un matón, como una persona que le hiciera el trabajo sucio ante la gente que él quería eliminar, que eran todos los de la vecindad, ¿no? Que nos querían salir de sus propiedades. Entonces, me parece que es una escena, pues, brutal, porque realmente se nota ahí como Pedro Armendáriz, el bruto, pues, hace como un trapo a don Andrés, ¿no? Entonces es una película que me parece que tiene muy marcado este mensaje, como la distinción de dos clases sociales, en donde vemos a un don Andrés, pues un señor empoderado que tiene el poder adquisitivo, inteligente, porque el señor ha sabido hacer dinero y bueno, tiene un poco más de cerebro, y a un bruto que es físicamente fuerte, fornido, brutal, pero con muy poco cerebro, ¿Sí? porque en toda la trayectoria en donde vemos al bruto, pues lo vemos como una persona que va de acuerdo a las circunstancias, sin pensar mucho en las consecuencias que le iba a traer todo las decisiones que tomó y lo que venía haciendo durante la película, ¿no? Sí, que trabajaba en un rastro y que siempre Sí, fue como trabajo.
siempre lo manejaba Andrés, ¿no? Desde pequeño, ¿no? Incluso otras de las cosas de Buñuel, ¿no? Como que siempre te queda a ti como espectador o el mismo Alcoriza, porque también analizamos la de él, la parte paterna, ¿no? Es de, pues dicen que es mi papá, ¿no? Y a lo mejor sí era su papá, ¿no? Pero puede ser que sea un hijo no reconocido, porque fíjate, bueno, ahí sería adelantarnos al final todo eso que dices que el bruto hace lo que hace es porque él ofende a la mamá de Pedro, se usa muy fuertemente, ¿no? O sea, sí ofendió a la mamá y como que ahí aflora la cuestión mexicana, la cuestión latina, es no ofendas a mi madre porque no me toques a lo más sagrado que es mi mamá porque voy a actuar de formas misteriosas y brutales, ¿no? Que fue lo que al ofender a la mamá de Pedro Armendáriz, bueno, a la mamá del bruto de Pedro, pues ahí es donde actúa. Pero antes de todo eso, entonces hacen el plan, ¿no? De ya, mm, pues dice, a todos estos cuatro, pues hay que afectarlos. Entonces, creo que una señora reconoce al bruto, reconoce como que al líder de ellos, porque don Carmelo, que es el papá de Meche, del personaje de Rosita Arenas, le dice, mientras estamos todos unidos, miren, no nos va a pasar nada. En eso sí tenía razón. O sea, si estamos unidos y no nos queremos salir, no nos sacan, ¿no? O sea, les va a costar trabajo. Pero pues este bruto de un golpe desvive a don Carmelo, que era el líder de ellos, y poco a poco se van desmoronando. Amenaza a esta señora que lo ve un día con su bebé, también de hacerle algo al bebé, y ella ya se quiere salir, pero los inquilinos se dan cuenta de ello y le dicen, no, no, no se salga, pero más o menos quién la amenazó. Hay un señor así de aspecto rudo, ya sabemos más o menos quién es, por la imagen del bruto, ¿no? Y viene esta gran escena que cinco señores lo ven en la noche y pues lo empiezan ahí a perseguir a Pedro Armendáriz, al bruto, en esta maderería y le encajan un clavo, ¿no? Y él busca pues auxilio y se encuentra en la casa pues de la hija, ahí pues ellos, estos dos personajes, Meche y Pedro y Meche no sé, no saben quiénes son, se encuentran en esta escena del el bruto haber matado a su papá días antes, pero pues él no sabía quién era esta muchacha. Y para que no hiciera ruido, pues agarra una gallina pensando brutamente y la desvive. Mete a la casa de Meche para que no lo encontraran. ¿Cómo ves esta escena pues es de las mejores escenas, ¿no? Es una escena, digamos, de acción que pasa en la película. No me acuerdo mucho de esa escena. ¿Cuál Ups. dices? ¿Cuál Y ya dices? la escena de acción. Sí, haz de cuenta. La escena donde este Pedro desvive al papá de Meche. Sí, y ya luego se dan cuenta de ello y son cinco hombres que eran pues yo creo carpinteros. Ven a Pedro Armendáriz y le dicen, oiga, que usted anda ahí violentando, asustando a nuestras mujeres. No, pues yo, pero ¿quién lo mandó? Me mandó, ¿qué les importa? Lo mandó don Andrés, ¿verdad? ¿Ustedes qué? Entonces empieza uno contra cinco y empieza a aventarle patadas a ellos. Él pues Sí, corre, pero le alcanzan a clavar pues ahora sí que un picayelo, un clavo, sí. y él se va por la Es un maderería. clavo, es un clavo que le ponen acá en la espalda, ¿no? Y ahí es donde conoce a Meche. Sí, que estos dos personajes no se conocían. No se conocían y ahí es donde la conoce a ella. ¿Quién es Meche, Sarita? Meche, pues es la hija del primer señor, bueno, del señor líder de todos estos inquilinos que les dicen, no, si nos mantenemos juntos no nos van a poder sacar.
y que es quien pues es víctima de Pedro, ¿no? Que lo, lo desvive en un momento yo creo que no era la intención de Pedro quitarle la vida, creo que era como darle un susto, pero era tan bruto que seguramente se le fue la mano Sí, y sí. y lo dejó De un pues solo prácticamente golpe. de un solo golpe, exactamente. Ahora que Y fíjate decimos, oye, pues es ficción, ¿no? Ay, ¿quién con un solo golpe? Realmente con un solo golpe, bien dado, y si tú no tienes la fuerza y, por ejemplo, comparamos que el bruto era una persona joven, fuerte, y el otro ya era de avanzada edad, pues sí, de un solo golpe sí te pueden quitar la vida, ¿no? Y sí pasa, ¿no? Y ahí este, con esa fuerza. ¿Qué me ibas a comentar? que cómo es de irónica la vida y creo Sí. que también eso es algo que dibuja muy bien Buñuel en casi todas sus películas. Este, cómo se viene a enamorar el bruto Pedro de Meche y pues Meche también lo quería, ¿no? Meche también llegó a quererlo, a lo mejor no tanto como él a ella, pero ella también tenía una ilusión con este personaje de Pedro, pero no sabía que él era quien había sido el causante del deceso de su papá. Entonces, pues como es de irónico que la vida te pone este tipo de cosas, ¿no? En donde eso al final termina, como el inicio tiene que ver mucho con el final, Ah, claro, sí. como el inicio de la película en donde este Pedro va y desvive a este señor y al final en el transcurso de la película se enamora de su hija, de Meche, llegan a tener una relación, llega a tener bruto un deseo de amor, porque sí tenía Pedro el deseo de formar una familia, de ser querido, de sentirse amado por una mujer, de tenerla en casa, bla, 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 ¿no? Pero como al final las consecuencias de sus actos, de su principal acto, que fue el haber querido ayudar a don Andrés, termina dándole en toda la torre al final de la película, ¿no? Porque al final es por toda esta situación de, de que se enamora de Meche, que termina él pues ya siendo también pues acorralado por la justicia y terminan también pues termina ahí en un asunto fatal, ¿no? Donde Sí, también termina morido. pierde la vida, ¿no? Sí, Entonces, cómo lo fue llevando, ¿no? Primero, bueno, es que todo sale por el personaje de Katy Jurado, ¿no? Aunque aquí abajo estamos viendo a Rosita Arenas, que es el personaje de Meche, que de serían estos cuatro personajes importantes, ¿no? Andrés Soler como Don Andrés, Pedro Armendáriz como Pedro el Bruto, Katy Jurado como Paloma, ¿sí? Que es pues, la cizañosa ahí, la esposa de Andrés Soler, la buscona, y la chica inocente, ¿no? La galana de la película Meche, que es Rosita Arenas, ¿no? Porque, pues, oye, después de haber tenido la pérdida de su padre, sí, que vivían en la vecindad, pues conoce un tipo, pues, que a lo mejor, que aparte nadie lo quería, pues, porque, pues, toda la gente ahí en la vecindad así de, pues, mal encarado, se sospechaba de él, pero no se sabía. Ya luego sí le agarran más tirria, porque cuando lo buscan estas cinco personas, don Andrés les echa la justicia, ¿no? Decir, mire, estas cinco personas ahí, eh, agraviaron a esta persona y los metió al bote. Sí, entonces, pues más tirria le agarran a Pedro y bueno, a don Andrés ya ni se diga. O sea, qué dueño de una vecindad, pues no se le quiere, es el menos popular, ¿no? Porque pues los quiere echar, entonces de ahí ya no quieren a don Andrés, ¿no? Pero fíjate el efecto dominó, ¿no? O sea, ahorita lo vamos
a comentar. Entonces, pero surge entonces el personaje de Paloma, que es Katy Jurado, que ella anduvo buscando a Pedro en toda la película, y pues, entre que le daba entrada, no le daba entrada, pero pues luego le echa al marido, sí, decir, mira, este canijo del bruto, pues abusó de mí, me golpeó, me hizo hasta lo que no. No, pues ya viene encarrilado, pues le va y le reclama al bruto, ¿no? Que pues había sido su protegido, para todo, y pues él de una forma, ahora sí que brutal, y como dices, como en un trapo, pues lo golpea con una singular alegría. Poco le importó que fuera don Andrés. Cuando empieza a ofender a su mamá, sí es lo que le dicen, no, pues tú de dónde vienes, tú que eres pobre, y luego tu mamá, que, pues, o sea, le empieza a decir cosas que pues lógicamente no se las aguantaba nadie, ¿no? O sea, no le hubiera aguantado ni la primera ofensa a nadie, y él le aguantó como hasta la cuarta, quinta de que dijo, patrón, no me está diciendo esas cosas, porque, y hasta que ya le dices, pum, 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 y pum, ¿no? La fuerza bruta, ¿sí? Sí, también este personaje de Paloma, este, Ya te he jurado, ¿eh? pues es un personaje, la verdad, pues interesante porque pues una mujer que está dentro de un matrimonio por conveniencia, ¿no? Está, quiere, o sea, quiere vivir las mieles de ser patrona, de tener un buen plato de comer, una buena casa, tener todas esas comodidades que le daba don Andrés, ¿no? Pero a la vez, desea la fuerza, Sí, de la la potencia, juventud. la juventud, la potencia de un hombre como el Bruto, ¿no? Como Pedro. Entonces, esta mujer fatal, o sea, patética, este personaje que hace Katy Jurado, termina detonando o quebrando todo este sistema que se había sostenido desde hace muchos años, ¿no? Porque don Andrés y Pedro tenían añísimos de conocerse, de ser colegas, de trabajar juntos, creo que Pedro tenía hasta cierto modo, cierto respeto hacia don Andrés, ¿no? Pues para decir que posiblemente era su papá y él, pues sí, es de que Sí, le tenía mucho respeto, sí. y cómo viene esta mujer, este, que es también parte como que de lo que realmente, de lo que me parece que Buñuel termina como burlándose, ¿no? O de lo que nos termina dándonos un poco de lo que realmente vivimos como sociedad o que es nuestra realidad, ¿no? En donde, ¿cuántas veces o en cuántas historias no se ha visto que la mujer es la detonante, la que termina echando por la borda toda Y todo todo una amistad, sí, negocios, toda una amistad, un negocio, un imperio, lo que sea, ¿no? sí, A lo largo de la sí, historia es sí, la mujer a veces la que termina detonando en fatalidad todo lo que durante muchos años se construyó. Entonces, sí. este personaje de Katy Jurado también me parece muy interesante, incluso yo podría decir que ella es la verdadera villana de la película. Sí, sí, no por algo, pues es nominada al Ariel, o sea, ella y Andrés, ¿no? O sea, siendo como posiblemente la película entonces no alcanza para ese gran romance o ese amor genuino, sino como yo siento que Meche, Rosita Arenas, Meche, lo ve como una oportunidad, ¿no? De decir, bueno, me encariñé, pero no hay como ese gran amor desbordado hacia Claro. Pedro, ¿no? Quizás por eso no en esta hora 89 minutos que dura la película, pues no alcanza ese amor, ¿cómo diríamos? Amor fraternal, ese amor genuino entre Pedro y Meche, ¿no? O sea, por eso posiblemente
no los nominen o no da esa película tanto para ello. Entonces, llama más la atención como esa parte maquiavélica de Paloma, de Katy Jurado, que pues, era una gran actriz, ¿sí? Porque hasta en sus últimos años trabajó, recuerdo, más allá, trabajó con Anthony Quinn, con Keanu Reeves, en una película que se llamaba Más allá de las nubes, algo así, o sea, y aparte en sus años mozos también en Hollywood, o sea, era un rostro y una actriz que siempre llamaba la atención, la gran Katy Jurado, ¿no? Pues, ¿qué podemos decir de Andrés Soler? Fíjate, me llamaba la atención lo que dices de los imperios. Creo que nunca has visto la serie Juego de Tronos, ¿o sí? No, Ok. Juego de Tronos, yo sí la he visto, para mí es pues, de mis series favoritas. Eh, Son 7 temporadas, muchos capítulos y he visto mucho. Y ahí hablan precisamente de lo que te decía, el poder. Ok, Andrés tiene el poder, sí, el poder mental, el poder político, el poder del dinero. Y hay una escena donde está la reina, ¿sí? La reina, y está él como el asesor político, ¿no? Y él dice, se jacta de ser una persona muy inteligente, ¿no? Entonces la reina le pide algo a este cuate y le dice, no, bueno, es que hay que mover esto y hay que mover allá porque ya ve que la cuestión de la política y el poder de la inteligencia y que le dice, a ver, el poder es poder, ¿sí? Dice, ¿por qué tú piensas que mueves los hilos del reino? Le dice a ese cuate, ¿sí? Le dice, no, no, es que dice, te lo demuestro. Soldados, agárrenlo. Los soldados lo agarran, ¿no? Le dice, soldados, saquen sus espadas. Sacan las espadas los soldados. Soldados, córtenle en la cabeza. ¿Verdad? Ya están a punto. Soldados, paren. Y paran. Soldados, ahora, marchen hacia los lados, ¿no? Y el guate se queda así, pues, friqueado, ¿no? Y ya le dice la reina, entiende que el poder es el poder. ¿Sí? Y que creo lo que le pasa a Andrés Soler, o sea, Andrés, depende, es lo que tú dices, como el personaje, y es cierto, aunque es una película y aunque es ficción, y Juego de Tronos es poder, es ficción y todo es ficción, pero nos da una gran enseñanza. La gran enseñanza es que dices, o sea, no me voy a meter con este cuate que mide, no sé, 1,90 y yo mido a 1,60 el personaje de Andrés y estoy bien flaquito, aunque sea yo la persona más inteligente, aunque sea más inteligente que él, y aunque tenga más dinero que él, porque sí tiene la fuerza bruta y se me puede generar algo. ¿Sí me explico? También mi inteligencia me debe de dar para eso, de decir no, no le voy a decir algo porque sí me puede ocasionar algo. Así lo que pasa a la aparte, reina. La misma reina lo aparte que le tenía dice al otro cuate, no, poder es poder, que, o sea, si yo ahorita digo que te quiten la cabeza, te la van a quitar, porque yo soy la reina, yo tengo el poder, aunque tú seas una persona muy inteligente y era parte del Consejo Real. Él pensaba que por ser parte del Consejo Real movía el reino, lo cual hasta cierto punto tienes poder, pero también el poder es poder, ¿sí? Ahorita. sí, que también tenía, don Andrés tenía el antecedente de que el bruto ya había matado de un manotazo o de un trancazo Un a uno señor, de sus inquilinos, ¿no? Entonces, pues ya tenía ese antecedente y sin embargo, de todas maneras se puso al tú por tú con Pedro y bueno, terminó mal, ¿no? Yo creo que ahí la que mejor jugó sus cartas o la que destrozó todo y la que al final se hace justicia a ella misma, pues es Paloma, ¿no? El personaje Katy que hace Jurado. Katy Jurado, Ah, ok, porque ella, porque al final, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas de la escena final? ¿No las puedes describir? ¿Y qué pasaría con todos los inquilinos de la vecindad? pues al final termina siendo Katy Jurado la que va tras Pedro, ¿no? Con la justicia, con la policía para que lo agarren
porque ya tenía el antecedente Katy Jurado de que le había quitado la vida pues a este señor, ¿no? A don Pedro, y también sabía de, de que le había quitado la vida también al papá de Meche, ¿no? Entonces ella fue al final la que lo acusa, van tras él, él trata de de escapar. escaparse de la justicia, al final no lo logra, lo atrapan, se arma ahí, Arma ahí ¿cómo se dice? Una balacera y bueno, pues ahí ya queda el Pedro, ¿no? merequetengue, el merequetengue. Queda Pedro ahí, pues ya. Y bueno, al final, pues ya nada más aparece a Katy Jurado, ¿no? Como que ya se regresa a su casa. Sí, sí, pero mi punto, lo más seguro es que no se desalojen a todos, ¿no? Porque, pero ya habían salido los demás vecinos, quién sabe, o sea, ya, eso es lo padre, ¿no? De mismo Luis Buñuel, pues dice, uno mismo como espectador dice, ah, ¿sabes qué? A lo mejor va a pasar esto y esto y esto, ¿no? Pues los mismos inquilinos dicen, ¿no? Por lo menos dejó algo bueno, ya no nos van a Esa- sacar de aquí. Dice uno de los, dice Sí, uno dice, de por los lo inquilinos, menos no, bueno, pues por lo menos ya no nos sacaron. nos dejó algo bueno, ya no nos van a sacar de aquí. Exacto, Ya, o sea, ya se fue el peligro y ya, o sea, ya están como eso ya está, fue. ya está fuera la fuerza bruta, ahí con el bruto desfallecido, y ya está el actor intelectual, pues ya reseteado también don Andrés, ¿no? Y el poder económico, porque pues de aquí que eso lo puede reactivar Paloma, Katy Jurado, que era como la cizaña, y lo que te digo, es como el motor, el impulsor de don Andrés en esta escena, cortar las flores, de decirle, no, pues córtalos, quítalos. O sea, de echarlo para adelante, pues ahí toda esa trama, ¿no? Y fíjate lo que te decía, cómo el dolor de pagar la renta lo resuelve hay que asustar a los inquilinos, sí, en esta comedia, y en esta comedia de hasta Viruta y Capulina se ponen ahí a, a hacerle de albañiles, asustar, o sea, es una comedia, pero fíjate cómo lo resuelve Luis Buñuel, Luis Alcoriza. 89 minutos que vale la pena precisamente de disfrutar y analizar la obra y arte de Luis Buñuel, como siempre, en esos 89 minutos. Realmente 1 hora 20 minutos. Tú a veces ves un episodio bueno, yo no soy muy adecto a verlo, pero posiblemente sea un capítulo de La Rosa de Guadalupe. A lo mejor sea un capítulo de 1 hora de un capítulo de una serie de Netflix, un capítulo de HBO, un capítulo de Blitz, un capítulo de cualquier novela mexicana, ¿no? 89 minutos, sabes que los vas a invertir muy bien en esta obra que es El Bruto, obra teatral de Luis Buñuel, ¿sí? Nada más para Y terminar. fíjate, Dime. fíjate que está también catalogado como, está dentro de las 100 mejores películas del cine mexicano, esta película. O Sí. sea, Bueno, que ya te dije la otra vez que vi la primera película, la que está más arriba de todas, ¿no? Vámonos con Pancho Villa. Este, ah, que para mí, o sea, yo al verla, o sea, sí se le nota que es de 1936, ¿no? O sea, cómo se ve la película, cómo los efectos, la luz, todo eso. Y y al verlos olvidados, al mismo Bruto, o sea, el Bruto realmente no le pide nada a los olvidados, realmente se ve cuestiones que van, van mejorando. Buñuel y Alcoriza, o sea, su guionista, luego cuando mete a Figueroa, pues lógicamente no es lo mismo meter a Gabriel Figueroa a meter a otro fotógrafo, o sea, sí se ve siempre el cine de esos tiempos era un cine colaborativo, ¿sí?
No pensaban que solamente la estrella del momento, como es ahorita, iba a sostener una película. Nunca es así. Pero hoy en el cine mexicano se piensa que a lo mejor un youtuber, un influencer o un conductor más o menos te puede sostener ahí una película. Pues no es cierto. No es cierto. Un actor, por eso no hemos podido salir de ese bache del cine mexicano, porque el cine debe ser una cuestión de colaboración. El guionista, el director, los actores, o sea, pero actores, ¿no? Este, pero eso es triste, a mí me da tristeza, o sea, yo cuando voy al cine, voy con Gaby, ¿no? Vamos al cine, vamos a una película mexicana y decimos, ay, Dios mío, ¿para qué nos metemos, no? Porque aunque le demos oportunidad, que le hemos dado oportunidad de pagar un boleto al cine mexicano, sales así de, ay, Dios mío, mejor lo hubiera visto en la plataforma, ¿verdad? Mejor lo hubiera visto en la tele, es la realidad. Entonces, estas películas que están en YouTube, están gratis, te dejan, y nosotros, o sea, porque las analizamos, yo le vi, esta película ya la vi 5 veces, ¿sí? Entonces, poco nunca la había visto. Entonces me quedo con mucha satisfacción de lo que se hizo en un pasado, pero ojalá que en un presente se haga igual buen cine mexicano, ¿sí? Entonces, Katy Jurado, o sea, nada más como para cerrar esos puntos, quedó en el Ariel el 8 de agosto de 1954, en que siempre se hacía un año después las premiaciones, como mejor coactuación femenina y mejor coactor masculino Andrés Soler, mejor fotografía Agustín Jiménez, nominado. Ah, y aquí había dado un dato erróneo. Katy Jurado sí ganó el Ariel, fíjate, como mejor actuación femenina por El Bruto. Sí, pensé que solamente había estado nominada igual que Andrés Soler, igual que el fotógrafo, bueno, que la mejor fotografía de Agustín Jiménez. Y no, ella sí ganó el Ariel. Pues bien merecido, ¿no? Porque, como dices, es una excelente villana. El elenco. Sí, El elenco, Pedro Armendáriz como Pedro el Bruto, Katy Jurado como Paloma, ella se llama Paloma, en la película, Rosita Arenas como Meche, Andrés Soler como Andrés Cabrera, Beatriz Ramos como Doña Marta, Paco Martínez como Don Pepe y Don Carmelo, que era el papá de Meche, Roberto Meyer, ¿no? Y aparecen más el reparto ahí se los vamos a poner en la cajita de descripción, y pues el bruto para que 1953. Cabe señalar que aunque es una película de blanco y negro, este, mm, investigué también porque pues a mí sí me gusta varias películas de Pedro Armendáriz, o sea, cuando le hace precisamente de Pancho Villa, que no le he podido conseguir en YouTube, Pancho Villa de Pedro Armendáriz. Y esa película es a color de Pedro Armendáriz. Quizás por qué era color a veces y por qué blanco y negro. Esto recuerden que tiene que ver mucho con el misticismo y más de esos tiempos del cine, ¿verdad? Entonces, mucho el misticismo del cine y más de esos tiempos era el blanco y negro. Y también tiene que ver con la productora. Si era una productora internacional, veíamos las películas de Cantinflas, de esos años ya eran a color. Entonces ya venderlas a otros países, pues le metían más billullo para hacerlas a color y también para que se viera en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos a color. Y también depende de quién era, ¿no? Había algunos que eran más taquilleros unos que otros. Entonces, pues el bruto. ¿Qué sigue para después? A ver, Sarita, venos diciendo que después vamos a hablar de otras películas de Buñuel. Es que cuando uno abre el baúl, te digo que yo investigando de Alcoriza, también él dirigió varias películas, el guionista, y pues hay un sinnúmero, ¿no? Pero todavía nos falta ver Subida al cielo, que habíamos
quedado de analizar la de Luz Buñuel. Y la primera, la película que está en el ranking, perdón, como número uno, vámonos con Pancho Villa de Domingo Soler y otro actor que es como el principal, no viendo ahorita mi nombre porque la mayoría de las películas que él actuó y es un actor que murió joven, este, pues casi no es conocido, pero el más conocido es Domingo Soler. Vámonos con Pancho Villa y Subida al Cielo. ¿Qué más trabajo te gustaría que nuestros amigos ahí vayan viendo películas que están en el YouTube? ¿Qué más les recomendarías? Pues la de Subida al Cielo no la he visto, pero también está, pues hay una gama de películas, ¿no? De todo tipo. A mí me gusta de comedia, de melodrama, así como esta, como la de él. Me gusta, por ejemplo, pues sí había visto, por ejemplo, la del dolor de pagar la renta con Viruta y Capulina. Sí, Es otro tipo de cine, ¿no? es otro tipo de... Pero es otro tipo de cine, diferente a este, pero bueno, en general creo que las películas de Luis Buñuel son muy buenas. Yo a veces me guío por el director y por los actores, ¿no? Que a mí me gustan. Sí, Entonces, claro. Pedro Armendáriz sí me gusta como actor, me parece bueno. Fíjate que es lamentable que él haya fallecido a los 51 años de edad. Joven, sí. Este, se suicidó. Que era que por los Este, dolores, ¿no? Del cáncer que... tras el diagnóstico de un cáncer terminal, Sí, entonces él decidió terminar así con su vida. Entonces, pues sí, es muy triste, ¿no? ¿Quién dijera que un hombre como este, que se ve tan recio, tan tan, fuerte. tan todo, ¿no? Porque le daban personajes así como de macho, de fortachón, de atrabancado, esa era su personalidad, ¿no? Es que nada más le faltó Entonces, cantar, ¿no? Para ser como o sea, así como el estereotipo del machote mexicano, la voz, o sea, No, yo te juro que si yo voy caminando en la calle y me encontraba a Pedro Armendáriz, yo le doy la vuelta, ¿eh? O sea, vámonos acá, ¿no? O sea, esas personalidades imponentes, a una personalidad arrolladora. Y yo sé que a lo mejor tú me vas a decir que Lino Fernández, te la compro, pero la voz, es que volvemos nosotros a lo mismo. La voz del indio, pues era doblada, no era su voz la que salía en el cine mexicano. Y la voz de Pedro Armendáriz, pues, sí, era una voz muy potente, la personalidad, o sea, de verlo, la mirada, o sea, acá. Entonces, de verlo, y veo, hay una película, pues que también la recomendaría, no es de Buñuel, lógicamente, es una película que podemos decir dominguera, donde sale Jorge Negrete, Andrés Soler y Pedro Armendáriz, que se llaman creo que los tres compadres. Eh, Andrés Soler es el papá, ahí es el papá de Pedro Armendáriz y de Jorge Negrete, y Pedro sí, Armendáriz sí, con sí bigote, la ¿no? he visto. Entonces, es algo que salía mucho en las teles, ¿no? O sea, en los años 80, 90, 2000, o sea, digo en las teles porque ahorita pues ya casi nadie consume tele abierta, entonces se sigue consumiendo tele abierta, pero el problema es que también ya muchas películas, los derechos de autor y eso a veces ya no dan para pasarlas. Es muy importante quién tiene el derecho de autor para saber quién las va a publicar. Yo no sabía, ya casi para despedirnos, que Ismael Rodríguez, antes de, o cuando, bueno, cuando muere, la familia de Ismael Rodríguez le vendió los derechos de todas las películas de Pedro Infante a perpetuidad, o sea, para siempre, para la eternidad, Forever Online, a Carlos Slim, al grupo Carso.
Pues imagínate, esas películas las pueden pasar en Claro Video sin ningún problema. Entonces ya Televisa, si quiere pasar esas películas en Canal 2, pues debe hablar con Grupo Carso. Por eso muchas películas de Pedro Infante ya las pasan en en TV Azteca, o las pueden pasar en cualquier plataforma, porque hay que pagarle a Slim, este, Sí, inteligente, ¿no? Lo que hacen las familias. Y por eso ya no las vemos tanto en televisión, solamente las que dirigió Ismael Rodríguez. Y pues conociendo un poco el sí, trabajo de Pedro Infante, pues son las mejores, ¿no? Aunque La vida no vale nada, no la dirigió Ismael, y hay varias películas que no dirigió Ismael Rodríguez, pero digamos que el cine comercial o las que le llevaron al estrellato a Pedrito Infante, pues sí las tiene ahorita Grupo Cars. Bueno, pues Sarita, pues gracias por haber estado aquí en el canal en estos 32 grados de temperatura aquí en la zona de Guadalajara. ¿Cuál es tu reporte allá en Vallarta? pues aquí estamos. No todavía con el calor intenso de Puerto Vallarta húmedo, pero ya tenemos, ahorita estamos a a 31 grados Sí, pero lo hemos aquí platicado, en Puerto Vallarta. pues te digo, pues tú eres de aquí de Guadalajara, sabes cómo es el calor de Guadalajara, la sensación térmica simplemente al salir al asfalto, los carros, es como el calor cuando te avientas sí es una cachetada Sí, que te está mentando la madre, ¿no? Aquí en sí, Guadalajara. parece que estás afuera de una rosticería, de una pollería donde están asando el pollo y que se siente así el calor, así que como te pega en la cara, así todo el tiempo se siente en Guadalajara. Y en Vallarta dices, pues me está golpeando el calor, pero deje irme No, al marecito, ¿no? En Vallarta es totalmente húmedo, es otro tipo de calor. Sí hay mucho más aire, sí tenemos mucho más aire y como ahorita, pues por ejemplo, después de las 6 de la tarde, si te vas a cualquier lugar a caminar, pues sí sientes así como que un poco de frescura por la brisa del mar, ¿no? Del océano que tenemos aquí. Y sí tenemos como más de dónde agarrar aire y respirar, pues como en Guadalajara, que sientes que te ahogas, ¿no? Sí, ¿no? Incluso después de las 6. Yo ahorita, como te decía, para Sí, la transmisión, digo, me pongo mi saquito, pues para darle un poco de formalidad a esto que hacemos. Pero si fuera un calor así como el de las 6, 7, realmente no aguanto. Entonces me he querido hasta echar agua fría así de arriba, así como para, ya no aguanto este calor. Y salir a la calle, pero sí, hay que salir a la calle, ¿no? Lo cual nos invita a seguir cuidando nuestros parques, nuestros mares, nuestros ríos, el clima, pues para hacer un clima, pues más o menos amigable y luego no estarnos lamentando, cuidar a los animalitos, cuidar a los niños y cuidarnos nosotros de algún golpe de calor, algo que puede ser agresivo para la salud, ¿verdad? Pues así es. gracias, Sarita. No, Gracias a ti gracias y a a ti. todas las personas que Nos hicieron vemos. esta transmisión. Gracias, nos vemos en la próxima. Ahí estamos y ahí tienes tarea de ver algunas películas, a ver cuál te animas aquí pues a Nazarín, comentarla, ¿no? Nazarín, Nazarín también es una buena película para analizar. No me quiero dormir, Sarita, entonces mejor subir al cielo. Nada, no sé cómo esté. Está bien, No, está bien. ahí nos ponemos de acuerdo. Cuídate, gracias. Bye bye.